Hola, buenos días. Buenos días a todos los que nos acompañan y gracias por ser tan puntuales. Hoy tenemos una presentación súper interesante y vamos a hablar de cómo llevar la inteligencia artificial de la teoría a la operación en Supply Chain Planning. Entonces, para ello nos acompaña Salvador Cisneros de Sintec y Juan Carlos Naranjo de Qualtia. Un poquito más adelante en el siguiente video vamos a presentarlos formalmente, pero antes que todo quería recordarles que este es un evento en vivo, entonces por favor si quieren compartir sus preguntas, comentar algo en el chat. Tenemos la parte de preguntas y respuestas abierta y al final de la sesión vamos a dedicar un espacio también para responder todas sus preocupaciones. Entonces, bueno, vamos a disfrutar mucho este evento. Es una charla entre amigos. Vamos a compartir inicialmente algo de la parte teórica de procesos. Después hablaremos de la experiencia de Qualtia en términos de implementación de inteligencia artificial en su cadena de suministro para pasar finalmente a las preguntas. Listo. Bienvenidos al webinar Cómo llevar la IA de la teoría a la operación en Supply Chain Planning. Una conversación sobre los retos, decisiones y habilitadores que permiten convertir el potencial de la inteligencia artificial en impacto tangible dentro de la cadena de suministro. Nos acompaña Salvador Cisneros, director de Supply Chain Strategy en Sintec Consulting, firma con más de 35 años de experiencia y proyectos implementados a lo largo de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, especializada en la transformación end-to-end de la cadena de valor. También participa Juan Carlos Naranjo, Head of Supply Chain Planning en Qualtia, una de las compañías líderes de la industria alimentaria enfocada en desarrollar y comercializar productos de alta calidad con un fuerte compromiso en innovación y eficiencia operativa. Y contamos con la participación de Patti López, Senior Lead Principal LATAM en Rulex Solutions, líder global en soluciones avanzadas para la planificación de la cadena de suministro y retail, ayudando a las organizaciones a optimizar inventarios, pronósticos de demanda y operaciones en tienda. Estrategia, experiencia de negocio y tecnología. 3 perspectivas para llevar la IA de la teoría a la operación. Comencemos. Muy bien, pues antes que todo, reiterar la bienvenida a Salvador y a Juan Carlos y hoy vamos a compartirles temas súper interesantes. Principalmente hablaremos de cómo estamos evolucionando en términos de planificación o de planeación, en donde Salvador nos compartirá su experiencia desde la perspectiva de Sintec. Después yo les contaré un poco sobre cuáles son aquellas nuevas capacidades que estamos integrando a las cadenas de suministro y cómo las podemos llevar a la realidad. Y Juan Carlos nos compartirá, en el caso de Qualtia, cómo fue esta implementación de inteligencia artificial, para que al final Salvador nos diga algunos tips de cómo empezar con esta transformación. Listo, vamos Salvador, gracias. Listo, muchas gracias, Pati. Ahí para arrancar, digo, me gustaría poner un poco de contexto sobre pues, lo que vamos a estar conversando, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial en supply chain, muchas veces la conversación se queda en conceptos, algoritmos, machine learning, automatización y modelos predictivos, y todo eso es importante, pero creo que aquí la gran pregunta es cómo lo llevamos a la operación real, cómo hacemos que no se quede como una iniciativa de innovación aislada, sino que realmente cambie la forma en que planeamos y decidimos y ejecutamos. Entonces, la intención hoy no es hablar de AI como algo lejano o futurista, sino aterrizar la decisión muy al día a día en cuánto comprar, dónde inventariar, cómo reabastecer, cómo reaccionar ante cambios de demanda y cómo coordinar mejor a las áreas. Si quieres, avanzamos. Creo que aquí el punto de partida es reconocer que la planeación de supply chain ya no puede verse únicamente como una función operativa. Durante muchos años, planear era visto como hacer el forecast, correr un MRP, revisar inventarios, generar órdenes o reaccionar cuando algo se salía del plan como tal. Pero en los últimos años, pues todos hemos sido testigos de ciertas disrupciones que hemos vivido: pandemia, inflación, cambios en consumo, presión en costos, restricciones logísticas y, pues, sobre todo volatilidad de la demanda, que al final generan que la planeación se haya vuelto pues más bien una capacidad estratégica. Hoy la planeación tiene un impacto directo en el nivel de servicio, en el capital de trabajo, en el margen y la experiencia del cliente, y ya no se trata de solo tener producto disponible, por así decirlo, sino tener el producto correcto en el lugar correcto, en el lugar adecuado y sobre todo el costo correcto, ¿no? Que es algo que a todos nos impacta e importa. Y aquí es donde la AI empieza a tomar bastante relevancia, porque las cadenas, pues, van siendo más complejas, hay más datos, hay cada vez más señales de demanda, vamos teniendo más restricciones, por así decirlo. Las reglas del juego, pues, no están siendo más sencillas, sino que esto, pues, se puede volver un poco más complejo y, pues,
nos topamos que las organizaciones van teniendo menos tiempo para tomar este tipo de decisiones. Entonces la pregunta ya no es si necesitamos mejores herramientas, que bueno, es un súper habilitador, pero también es cómo usamos las herramientas para tomar estas mejores decisiones. Entonces, desde este punto de vista, la evolución implica pasar de una planeación que explica lo que pasó a una planeación que podamos anticipar distintos escenarios, recomendamos acciones y sobre todo podemos ayudar dentro de la ejecución. Aquí como lo ven en el slide, pues sí, las cadenas van evolucionando, la capacidad estratégica y la capacidad estratégica va siendo más relevante como lo acabo de mencionar. Si quieres, avanzamos. Aquí lo que me gustaría resumirles es cómo se ha dado este cambio de mentalidad que estamos viviendo en muchas organizaciones, ¿no? O sea, en el modelo tradicional, la planeación está muy enfocada en ejecutar ciclos, cierro demanda, reviso inventario, genero plan de suministro, ajusto y vuelvo a empezar, ¿no? Era como algo muy iterativo que nos podíamos llegar a topar. El problema es que muchas veces esos ciclos han sido lentos o no son del todo funcionales y estaban desconectados, ¿no? Por ejemplo, comercial podía haber una parte, supply podía haber otra, finanzas tenía otra perspectiva y al final operaciones ejecutaba con lo que contaba a disposición en ese momento. Y cuando llega una disrupción, la respuesta depende mucho de correos, juntas urgentes, Exceles y una experiencia individual, que bueno, mucho lo que buscamos con la AI es evitarlo. Y con esto, pues el nuevo enfoque es diferente, ¿no? No se trata de planear más rápido, sino de planear mejor. Es una planeación orientada o que podamos estar planeando orientado a decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Responder a la pregunta, ¿qué decisión tengo que tomar? ¿Qué información necesito? ¿Qué escenarios debo comparar? Y sobre todo, ¿qué impacto esto va a tener en servicio, en inventarios, en costo, en margen, ¿no? Que al final, mucho de esto lo debemos vincular a indicadores de negocio y pues ahí nos puede apoyar en ello. Ahí creo que es importante mencionar la colaboración transversal se vuelve clave. La AI por sí sola no resuelve una mala coordinación. Puede generar un pronóstico muy sofisticado, pero si comercial, operaciones, compras o finanzas no están aliados sobre cómo actuar, el valor se pierde. Entonces, es estar en la mejor de la disposición y en la mejor de las recepciones cuando estamos trabajando con distintos motores de AI. También cambia la frecuencia, creo que aquí es importante mencionar eso, pasamos de ciclos periódicos a una gestión más continua y adaptable. Las señales cambian pues todos los días y pues la AI nos puede ayudar a responder a ello y la planeación necesita tener mecanismos que nos ayuden a detectar este tipo de desviaciones, perdón, priorizar excepciones y escalar decisiones. Entonces, el Gran Santo no es solamente tecnológico, creo que es el gran mensaje que les quiero compartir de esta filmina, es pasar de una planeación basada en reacción y experiencia a una planeación basada en visibilidad, analítica y decisiones coordinadas. Si quieres, avanzamos. Algo que me parece muy importante enfatizar es que la inteligencia artificial no genera valor solamente por implementarla. Para capturar valor real, sí necesitamos transformar el modelo operativo del modelo de negocio y cuando hablamos de modelo operativo, son 5 componentes que son los que ven en pantalla: procesos, roles, gobierno, datos y tecnología. Primero en la parte de procesos, si seguimos teniendo procesos que están fragmentados, que son manuales o con demasiadas intervenciones, la AI va a terminar siendo un parche. Creo que eso es lo que menos buscamos, ¿no? O sea, algo que esté por encima de una operación que no está preparada. Más bien lo que necesitamos es procesos más integrados, que estén más automatizados y sobre todo que estén conectados punta a punta. Segundo, los roles. Ahí la tecnología no elimina la necesidad del talento, más bien la cambia. Por ejemplo, un planner deja de ser alguien que invierte la mayor parte del tiempo en armando bases, consolidando información o corrigiendo datos y empieza a tomar un rol más analítico, es decir, interpretar recomendaciones, entender escenarios y retar supuestos y sobre todo coordinar este tipo de decisiones que pueden surgir pues en el día a día, en una decisión trimestral, en un corte de mes, ¿no? Eso ya dependiendo de cómo se lleve el modelo de seguimiento de cada organización. Y pues aquí lo vinculo a tercero, al gobierno. Las decisiones tienen que tener foros, tiene que haber reglas y sobre todo responsables claros. Por ejemplo, si el modelo recomienda subir inventario en una categoría crítica, pues hay que saber quién decide, bajo qué criterio, con qué impacto financiero y sobre todo esto, cómo se comunica a las áreas. No sé, hay que involucrar a compras, a comercial o a la operación, bueno, para que esto pueda hacerse de la manera más sutil posible. Cuarto son los datos. Aquí creo que es importante mencionar, sin datos confiables, granulares, conectados, pues cualquier modelo, por más avanzado que sea, se debilita
y la calidad del dato no es un tema técnico, es más bien un tema operativo y de negocio, y ahí es importante involucrar a los dueños de la información y los procesos a lo largo que vamos habilitando la AI en nuestras organizaciones. Y finalmente viene la parte de la tecnología, que son estas plataformas inteligentes, que son el habilitador que permite escalar todo esto, ¿no? Generar insights, automatizar decisiones repetitivas, identificar excepciones y sobre todo recomendar acciones. Eh, el mensaje que quiero que se lleven de esto es, la clave está en combinar estos elementos. Si solo implemento tecnología, el valor pudiera quedar limitado. Si transformo procesos, roles, gobierno y datos junto con la tecnología, entonces sí puedo llevarle AI directamente a la operación. Adelante. Muchas gracias, Salvador. Y de hecho, todos los procesos están conectados, aunque no los veamos, en el día a día tienen un efecto gigantesco uno sobre el otro. Entonces, muchas gracias por compartir todo esto. Nosotros desde la parte de tecnología que estamos viendo, obviamente la planificación está evolucionando y estamos habilitando nuevas capacidades que están fortaleciendo todos esos procesos del día a día. Dentro de estas capacidades tenemos Demand Intelligence, Advanced Forecasting e Intelligent Replenishment. Ahorita les voy a hablar de cada uno de ellos, pero lo importante es reconocer que están cambiando estos grandes macroprocesos y cada uno de ellos va a seguir evolucionando. La pregunta aquí es si nosotros ya estamos en ese camino para acompañar esta evolución o si seguimos haciendo millones de archivos de forma manual, que como decía Salvador, es cómo tomamos mejores decisiones y me encantó lo que mencionó, ¿no? No es que los roles vayan a eliminarse, sino que van a cambiar. Entonces, aquellos que hoy toman decisiones de una manera, lo van a seguir haciendo, simplemente va a cambiar la forma de cómo lo hacemos. Entonces, en términos de demanda inteligente, ¿qué estamos viendo nosotros? Bueno, pues es una evolución en donde la visibilidad, para empezar, tiene que ser amplia. Ya no podemos tener nada más ciertos puntos que estamos revisando, sino se vuelve algo muchísimo más amplio gracias a la automatización. Y a esta automatización lo que nos permite es enfocarnos en aquellos casos que se salen de la media y empezar a poner atención en esos puntos específicos. Tenemos cientos o miles de líneas de órdenes que está bien que sucedan, pero va a haber algunas pocas que nos tenemos que enfocar. Y esa visibilidad es en donde agregamos el valor estratégico. También antes, bueno, era muy difícil anticiparnos a cómo iba a impactar una promoción, un evento, una decisión comercial. Ahora se puede anticipar y podemos planificar para asegurar que estamos respondiendo correctamente a todo esto. Y bueno, antes también era muy común que había procesos fragmentados. Cada área de la compañía tenía diferentes soluciones que no se hablaban entre ellas y entonces a veces hacíamos cambio en uno, pero no se reflejaba en otro de los procesos. Hoy ya existe una integración en donde no nada más integramos los datos internos, sino también toda la información externa que nos está llegando para los mercados donde damos servicio. Y ya lo mencionaba Salvador también, la parte de los escenarios. Ya no es nada más una sola decisión o una sola forma hacia dónde ir, sino podemos jugar con los famosos what if y empezar a entender qué pasa si yo muevo diferentes variables o diferentes parámetros para asegurar que puedo ofrecer mejor servicio a mis clientes finales. En términos de pronósticos avanzados, algo que se veía antes era los forecasts, se utilizaba el mismo forecast para todo. Hoy podemos diferenciarlos e incluso podemos llevarlos a nivel SKU, canal de venta, día de venta. Entonces, toda esa granularidad que podemos hacer se vuelve muchísimo más optimizada para los procesos a los que les vamos a dar servicio. Podemos planificar la próxima semana o planificar los próximos 3 años para tomar diferentes decisiones a nivel de negocio. También antes lo que veíamos es que había un modelo que regía sobre toda la planificación. Hoy podemos contar con modelos que se seleccionan de forma automática, no tiene que ser el usuario quien los determine, pero sabemos que los negocios tienen los famosos códigos, algunos le llaman bolillo, los de alta rotación, los que me hacen el nombre de la marca, y hay otros que son slow movers. Cada uno de esos códigos necesita tratamiento diferente. Por lo tanto, diferenciar los modelos de forma automatizada también se vuelve muy relevante. Y antes, bueno, necesitábamos que un usuario retroalimentara la información constantemente. Hoy, a través del machine learning y todo este aprendizaje que sucede de forma continua, podemos apoyarnos en la inteligencia artificial para reducir esas intervenciones manuales. Y por último, en términos de, bueno, y por último digo de los puntos más importantes, pero hay muchísimos más,
en términos de la reacción, ¿cuánto tiempo nos tomaba reaccionar a un cambio versus ahora todos los cambios son muy, muy rápidos, suceden de manera dinámica porque como yo lo imagino en términos de cadena de suministro, es que este es un sistema que respira. Entonces, todo el tiempo puede haber un estornudo, puede haber un mosquito que nos picó. Tenemos que estar listos para reaccionar a ese tipo de situaciones. Y en términos de replenishment, ¿a dónde lo llevamos como un siguiente nivel en esta evolución? Bueno, pues sabemos que las políticas de resurtido antes eran políticas estándar y que no se movían mucho. Hoy son dinámicas y estas políticas también van a cambiar la forma en cómo estamos reabasteciendo nuestros negocios. También antes había una desconexión entre quienes generaban la demanda y quienes ejecutaban este replenishment. Tal vez se compartían datos a alto nivel o no a la granularidad que el negocio lo necesitaba. Hoy es una sincronización en donde en cuanto vemos un cambio de demanda, se refleja el cambio para los procesos de replenishment. Y también, bueno, antes teníamos parámetros que eran estáticos y en parámetros, por ejemplo, los famosos, los niveles ay, se me fue la palabra, chava, ayúdame. ¿De detalle? De verdad, sí. Eso pasa cuando uno se inspira demasiado, pero es para que vean todos que esto es en vivo, no es grabado. Los stocks de seguridad. Los stocks de seguridad, a veces había negocios que los administraban a nivel mensuales, semanales. Hoy eso ya es dinámico y esos parámetros se van actualizando y sabemos que no es el mismo stock que necesito un lunes que un viernes. Entonces, aunque suene obvio y lógico, desgraciadamente hay sistemas que se estacionan ahí y ya eso ya no puede seguir sucediendo. Y en términos de los stocks que les platicaba, antes se utilizaban estos como el principal mecanismo para la incertidumbre. Antes era, bueno, nos protegemos con nuestro stock de seguridad. Hoy ya no. Hoy las cosas han evolucionado y ya podemos tener procesos muchísimo más optimizados que como esto va fluyendo, pensemos en un río que va circulando, todo el tiempo se va moviendo y actualizando. Entonces, ese es el valor de poder llevar nuestros negocios a un siguiente nivel. Pero como decía Salvador, la tecnología sola no puede y los cambios en los procesos solos no pueden. Tenemos que generar, digamos, una unión. Y por eso es que hoy en esta sesión es tan interesante tener tanto Syntec como Rilex y después Qualtia para enseñarnos cómo esto lo vamos a llevar a la práctica. Entonces, ya Chava les platicó sobre esta transformación de los modelos dentro de las organizaciones. Yo ya les platiqué de la parte tecnológica, a dónde vamos. Obviamente es una embarradita, pero si quieren saber más, ya sea de la parte de procesos o de tecnología, búsquenos a Salvador o a mí. Y de aquí, la siguiente pregunta es, en la práctica, ¿cómo lo llevamos? Y nada más para dar una breve introducción antes de que les presente Juan Carlos, yo quería compartirles que dentro de los procesos de Rilex, nosotros también ayudamos a conectar los procesos de cadena de suministro. Entonces, una vez que ya entendimos la demanda, con todo esto que les platico afuera y adentro de nuestros negocios y a nivel tan granular como código tienda día, de ahí lo llevamos a cómo planificamos de manera más óptima, cómo aseguramos que cada movimiento de ese producto sea lo más eficiente posible para poder generar ahorros dentro de nuestras cadenas y esto lo podemos orquestar en toda la red, los famosos end-to-end. Entonces, una vez que entendemos lo que nuestro shopper necesita, llevémoslo atrás, 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 hasta una planificación incluso de materias primas para asegurar que toda la cadena está conectada. Y hablábamos de los escenarios. ¿Cómo nos vamos a ir ajustando a estos estornudos, estos piquetes de mosquito, que esperemos que no se vuelva algo mucho más grave como lo que vivimos hace unos años? Pero finalmente de eso se trata. Como somos un sistema que respira y que vive, tenemos que estar listos para ese tipo de intervenciones. Entonces, todas estas conexiones de procesos lo que permiten es que todos tengamos la misma información en el tiempo en donde debemos tener, sin tener retrasos, sin tener versiones diferentes, sin tener correos, sin tener Exceles. Ahora bien, Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. De verdad estamos muy, muy agradecidos por tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada, pero vamos a escuchar de ti cómo fue tu experiencia en esta implementación de inteligencia artificial en tu cadena de suministro. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes esta mañana. Pues empezamos esta implementación y ha sido una jornada bien interesante dentro de la organización. Ha traído retos en diferentes aspectos que les voy a ir compartiendo en los siguientes slides. Si me regalan la siguiente, por favor. El contexto en el que estaba la cadena de suministro
fue una complejidad creciente. La escala del negocio fue cambiando con el paso de los años. Del lado derecho ven en la tabla algunos números con los que busco ejemplificar este punto. Cómo crecimos en cantidad de unidades de negocio, marcas del portafolio, más del doble de SKUs, casi 5 veces aumento de plantas productivas, 3x la cantidad de centros de distribución en el país, casi el doble de personal. Entonces, todo esto fue provocando que el modelo tradicional o el proceso que históricamente se había llevado en la organización para gestionar la planeación de la cadena de suministro necesitara una actualización, necesitara una evolución. Y fue por eso que decidimos arrancar toda esta iniciativa. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, cuando decidimos ello, nos dimos a la tarea de identificar muy bien qué es lo que íbamos a buscar, cuáles eran aquellos puntos de dolor que más buscábamos atender o resolver, que nos diera un norte de qué íbamos a estar explorando en el mercado. Lo primero que queríamos era entonces tener predicciones mucho más robustas, con estadística avanzada, parte de lo que ahorita hace unos minutos revisábamos. Definitivamente queríamos una herramienta que estuviera soportada por inteligencia artificial. No nada más porque estuviera en boga el término, sino porque reconocíamos las ventajas que eso nos iba a traer, los pasos que realmente íbamos a avanzar versus lo que en el día a día estábamos acostumbrados a realizar. Los escenarios, definitivamente, ahorita también un punto que ya mencionaban, el tener la posibilidad de crear estas simulaciones y en base a ello tomar algunas decisiones era algo fundamental que queríamos traer a nuestra organización. Y por supuesto, contar con un modelo realmente integrado, romper todos aquellos hilos y que tuviéramos decisiones colegiadas, multidisciplinarias, que acercara a las diferentes áreas o departamentos que forman parte de esa toma de decisiones. El tener estos 4 rubros se convirtió para nosotros en algo vital que nos permitiera habilitar realmente un crecimiento y alinear la cadena de suministro a la estrategia del negocio. ¿Me regalan el siguiente slide, por favor? Y fue así que lanzamos un proyecto que internamente denominamos TOP, que ha incluido 3 grandes rubros. El primero, la parte de proceso. Y aquí quiero hacer énfasis en el punto de que ninguna herramienta va a llegar y por arte de magia va a resolver absolutamente todo. Primero teníamos que poner orden en la casa. Y fue que lanzamos y hemos ido madurando el proceso de S&OP, Sales and Operations Planning. Una vez que tuvimos eso andando, identificamos la herramienta que nos iba a servir como vehículo para transitar ese proceso, que nos iba a dar la información para recorrer, transitar ese proceso. Y fue entonces donde seleccionamos a RELEX. Y por supuesto el elemento de nuestro personal, nuestros energizadores, así les llamamos, que es el talento cuya experiencia iba a ser vital para este diseño y gestión del cambio del que les voy a compartir un poquito más en unos minutos. Y entonces lanzamos el proyecto con un esfuerzo interno de comunicación importante, donde un ejemplo de ello está en el video que les comparto a continuación. Entonces, como pueden ver, el mensaje que transmitimos a todo el equipo fue nuevo capítulo. Era un
renacimiento de la cadena de suministro, apoyándonos de este acrónimo que forma la palabra maya que ahorita veíamos durante el video. Los grandes pasos de la cadena de suministro, creo que estamos todos familiarizados con ellos, pero el énfasis que quiero hacer aquí es que la decisión que tomamos fue abarcar estos 4 grandes pilares de la planeación de la cadena de suministro y que la implementación de esta iniciativa los abarcara, donde la primer frontera es la generación del pronóstico. Desde ahí inició la implementación, el plan de la demanda. Y cómo eso se va traduciendo a una planeación maestra de la producción, se descompone en la planeación del requerimiento de materiales y por último, cómo una vez realizada la producción, generamos la planeación para distribuir a lo largo del país. Y ahí termina la segunda frontera. Entonces, desde la generación del pronóstico hasta que ponemos el producto terminado en tiempo en los diferentes centros de distribución que tenemos en el país. ¿Avanzamos? Queríamos pasar entonces de una serie de hojas de cálculo que inicialmente descansaban en las computadoras de diferentes colaboradores, después probablemente algunas ya en la nube y demás, pero no dejaban de ser esfuerzos independientes, aislados, que no necesariamente en el día a día se hablaban entre sí. Y queríamos movernos a un modelo donde toda esa data y reglas de negocio muy bien pensadas y definidas estuvieran dentro de la misma gran lógica del algoritmo, que es el to be, que tiene que, si le dan clic por favor, el to be es como todos estos conceptos del pronóstico de la venta, los inventarios de seguridad, todas las clasificaciones que ahorita mencionaban hace unos momentos, ya sea ABC, XYZ, MTO, MTS, lanzamientos, innovaciones, todos los diferentes conceptos estuvieran vaciados en ese algoritmo que nos permitiera generar de manera holística la decisión de distribución. Y fue entonces que a través del apoyo directamente de RELEX y con Syntec, también como partner, se llevó a cabo esta implementación. A grandes rasgos son estos 5 fases, donde hay un inicio o descubrimiento de cuál es la situación y la necesidad del negocio. Tuvimos una serie de olas de pruebas, validaciones de datos, configuraciones en base a las reglas que íbamos determinando, las pruebas ya de aceptación por parte de los diferentes usuarios, que es cuando sucede el Go Live, y luego el apoyo al uso temprano o Hypercare. Entonces, a nosotros nos tocó definir muy bien cuáles eran esas prioridades, liderar la transformación al interior. Por supuesto, la herramienta pues habilita todas estas capacidades avanzadas, apalancados de inteligencia artificial, y con Syntec el impulso a la evolución de los procesos, porque como les digo, no fue solo la implementación per se de la herramienta, sino el acompañamiento desde la implantación del proceso de Sanofi y cómo ello se iba adaptando dentro de la organización. Es una realidad, no les voy a mentir, que es un proceso que no es sencillo y que no está libre de obstáculos o sorpresas que hay que ir resolviendo y atendiendo entre todos. Las primeras veces cuando hicimos nuestro vaciado de data, nos topamos con una serie de inconsistencias que la propia herramienta te dice. No puedo producir tal SKU si no me has declarado de manera correcta los ingredientes, empaques que lleva el producto terminado. No tengo claridad completa de los nodos, por ejemplo. Son alertas o alarmas que la propia herramienta va haciendo ver, donde también conllevó en paralelo para la organización un esfuerzo importante de actualización de data. Salvador mencionaba en una de sus filminas la relevancia de tener data completa, confiable, disponible. Todo ese gobierno fue algo que en paralelo nos ayudó mucho a ir instaurando y robusteciendo dentro de la organización. Y poco a poco vamos puliendo, completando la data, conectando todos los diferentes puntos hasta llegar entonces
a un momento donde los usuarios finales pueden empezar a validar ya simulaciones o planteamientos de la herramienta totalmente aterrizados a las necesidades y al conocimiento del día a día. Una vez que se va generando la implementación, pues por supuesto hay un esfuerzo por validar lo que el caso de negocio fundamentó en su momento para la inversión, ¿no? Las palancas aquí las resumimos en estos 5 grandes rubros. Son los habilitadores, donde el pronóstico de la demanda precisamente cumple con esa función. Y a la luz de ello, entonces hay una expectativa de un mejor cumplimiento al mercado, una reducción de costos y desperdicios a lo largo de la cadena de suministro, dado que vamos transitando a través de soluciones o modelos optimizados, y por supuesto una mejora en capital de trabajo para poder tener inventarios mucho más precisos en los diferentes nodos o cruces a lo largo del país. Y en el siguiente slide vemos un poco ya más detallado qué tipo de indicadores son los relacionados. Por supuesto, lo que lleva a mano es cumplir al mercado, honrar la promesa de valor, mejorar los niveles de servicio, y para ello, por supuesto, tenemos que contar con un pronóstico que nos permita anticipar, que nos permita ganar esa asertividad de tal forma que podamos ser mucho más ágiles y disminuir tiempos de llegada al mercado, al mismo tiempo que vamos también atendiendo los desperdicios o mermas que podría haber dentro de la cadena de suministro. Todo esto lleva un seguimiento muy puntual y hay beneficios que son recurrentes conforme el machine learning cada vez va siendo más preciso, pues año tras año va habiendo esos beneficios, y hay otros que son más de one time, como lo relacionado a la reducción del inventario, donde en una primera instancia sucede un ajuste de aquellos cruces donde había excedentes, regresarlos a política, dentro de las políticas que vamos definiendo para cada uno de los centros de distribución. Este es un ejemplo de los beneficios que vamos observando. Aquí medimos el nivel de desviación en el pronóstico y la tendencia es clara, favorable. Incluso ahora que acabamos de cerrar mayo, puedo compartir que la tendencia se mantiene. Seguimos viendo beneficios, pero también me gusta mucho compartir esta gráfica porque aquí refleja lo que les decía hace unos momentos, de que no es algo sencillo ni todo sale bien a la primera. Hay aprendizajes, hay que ir puliendo, hay que ir interactuando con quienes colaboran en el proceso de S&OP pronosticando la demanda, y dentro de ese aprendizaje, pues de repente hay errores y ahí se ve cómo de repente un mes fue peor que el anterior. Lo importante es cómo con humildad y con transparencia se aborda de manera multidisciplinaria esa oportunidad para regresar con una mejor propuesta al siguiente mes. Y esa ha sido precisamente la receta que nos ha ido acercando hacia la meta última que tenemos a raíz de esta implementación. Y para todo ello, si me regalan el siguiente slide, por favor, la parte humana es fundamental. Ya hemos hablado mucho del proceso, ya hemos hablado mucho de la herramienta o de la tecnología, pero el elemento clave sigue siendo la gente. ¿Cómo se establece quiénes van a participar del proceso? ¿Quiénes van a tomar las decisiones para definir las reglas de negocio? ¿Quiénes son aquellos usuarios finales que van a ayudar en las validaciones? ¿Quién es el comité que ayuda a remover obstáculos y asegurar que se cuentan con los recursos necesarios para llegar a buen puerto? Y esa selección, pues definitivamente tiene que contar con una mezcla, tanto de la experiencia en la industria, experiencia en la compañía, y también ojo fresco que ayude a empujar la innovación y a retar y a impulsar a los involucrados a intentar cosas nuevas. Creo que eso ha sido un factor muy relevante donde se completa el círculo y ha permitido que este proyecto avance de buena manera en la organización. El tener un mismo objetivo, una visión compartida y de manera disciplinada ir cumpliendo con cada etapa del proceso ha sido un pilar
que creo relevante compartir con ustedes. Y el hecho de que como organización nos aseguremos de estar observando un mismo número. Ya no es lo que dice mi archivo versus lo que dice en tus notas. Todos tenemos la misma referencia. Si queremos hacer una consulta, una proyección del siguiente trimestre, de lo que resta del año, etcétera, RELEX todas las mañanas está actualizando el pronóstico y se ha convertido en pieza principal, el eje rector de esas consultas. Y no importa en qué departamento laboras, ahí encuentras el mismo valor unificado para toda la organización. Esa sinergia ha sido clave para el éxito. Por último, aprovechando el espacio, algunas recomendaciones que podemos hacer al foro al entrar a este tipo de implementaciones. Por un lado, el paso cero es animarse como organización a dar ese paso. Una vez que ya estamos en esa iniciativa, pues asegurar esto que les comentaba de los integrantes, tener un equipo multidisciplinario, diferentes perfiles, tener una parte del equipo dedicado para que no tengan las distracciones de la operación del día a día. El velar por el gobierno de datos y contar con un registro histórico por demás confiable es algo fundamental y que les puedo decir que esta implementación nos ha orillado a asegurar que se tenga. Y por supuesto, la confianza que se le va transmitiendo al equipo. Algo que hemos sido muy claros con los involucrados es ningún botón va a provocar un caos dentro de la herramienta. Ningún enter va a generar que se vaya la luz. Es anímate, pica, prueba, ve qué resultados arroja, eh, intenta con esta otra vista, piérdele el miedo, retroalimenta a los que están tomando las decisiones si algo no te suena. No es cerrar los ojos y confiar 100% desde el segundo uno. Hay que ir haciendo una validación en paralelo que haga sentido y sobre todo escuchar a quienes están viviendo ese cambio. Claro que esto trae incertidumbre, claro que esto en algún momento puede traer frustraciones, pero el hecho de estar cerca de la gente, teniendo el pulso de cómo van avanzando, de cómo se sienten, de qué ayuda necesitan, es una recomendación que creo impulsa mucho al negocio y ayuda no solo desde la parte del diagnóstico, sino a la adopción per se. Llega un punto donde el equipo se da cuenta que definitivamente les añade valor, que sin duda les beneficia y simplifica el trabajo. En ese sentido, este tipo de implementaciones creo que tienen la ventaja de que ya traen ese plus. La gente lo reconoce rápido, lo valora. Más bien es cómo los ayudas y acompañas para que la capacitación se vaya dando y que en el camino no tengan ninguna duda y con total apertura y confianza vayan adelante en el proceso. Gracias, Juan Carlos. Ahí digo, me quedo con un punto que mencionas, ¿no? Que es cómo dar ese paso, cómo perderle el miedo, cómo animarnos. Y justo es este último punto, ¿no? Cómo podemos iniciar esta evolución en la parte de planeación, cómo podemos transformarlo. Entonces, si avanzamos, aquí lo que me gustaría es que se queden con una idea muy, muy práctica. O sea, no todas las organizaciones tienen que empezar con un Big Bang tecnológico desde el día uno. O sea, creo que como bien mencionaba Patty en algunos puntos, Juan Carlos recientemente, lo importante es empezar con claridad. Y normalmente esa claridad viene, pues, de punto de partida con un diagnóstico de madurez. Antes de hablar de AI o de plataformas, sí hay que entender muy bien cómo están nuestros procesos actuales, qué tan conectados están, por ejemplo, la demanda con los inventarios, con el abastecimiento, y lo que ya venimos reiterando, cómo está esa calidad de la información. ¿Existe calidad como tal? ¿Y dónde están esas principales brechas? ¿No? Creo que el punto de partida a dar este paso es admitir qué áreas de oportunidad tenemos y sobre todo de eso definir planes de acción, ¿no? Ya después,
viene esta priorización incluso de estos planes de acción, o sea, de dónde están esas oportunidades de valor, porque no todas las capacidades van a generar el mismo impacto, ¿no? Algunas pueden mejorar el servicio, otras van a poder reducir inventario, otras incrementar productividad o incluso proteger margen. Aquí la clave es, una, poder identificar dónde está el mayor valor, y cuáles son esos quick wins que nos van a poder ayudar internamente a dar tracción, como bien mencionaba en el ejercicio de Qualtia, ¿no? O sea, hubo temas, hubo palancas que se pudieron aprovechar, hubo otras que tal vez un poquito más doloroso y que hubo que haber un punto de partida, un pretrabajo para poder, pues, llegar a esta habilitación de los módulos y los beneficios que nos platicaba Juan Carlos. Y luego, pues ya viene esta parte del diseño del modelo futuro. Aquí ya no es hablar solo de cómo uso la AI, qué herramienta quiero, sino qué decisiones quiero mejorar. Creo que ese debe ser el punto principal. ¿Qué procesos necesito? ¿Qué roles deben de cambiar? Ya se mencionaba esta parte del talento que es indispensable para poder absorber este tipo de implementaciones y llevarlas a éxito. ¿Qué gobierno vamos a requerir? Y sobre todo, ¿cómo se va a conectar entre las distintas áreas, ¿no? O sea, comercial, supply, finanzas, claro, dependiendo del tipo de industria, pues ya variará quiénes son los involucrados o los stakeholders en esta materia, para pues después hablar de la implementación, que aquí es donde se integran capacidades como forecast, inventarios, reposición, analítica avanzada, para pues no solo vernos dependientes de esta configuración tecnológica, sino también ver qué implica en términos de adopción. Ya mencionaban también la parte de gestión del cambio y sobre todo cuáles van a ser estas nuevas formas de trabajo con las cuales vamos a llevar a la organización. Y finalmente está esta evolución, que yo lo llamaría evolución continua, porque la cadena va cambiando, la demanda va cambiando, los costos cambian y sobre todo la estrategia tiene que cambiar. Entonces, la planeación debe de convertirse en una capacidad 100% viva. No es un proyecto que se implemente una vez se quede estático, todo lo contrario, se convierte en un capability que hay que irlo nutriendo, hay que irlo madurando. Y aquí, pues, la pregunta con la que me gustaría conciliar o cerrar, pues, este foro es justamente lo que plantea esta Filmina, ¿no? Si la complejidad de la cadena sigue evolucionando, nuestra forma de planear, ejecutar está evolucionando al mismo ritmo. Creo que eso es mucho lo que nos debemos llevar. Para mí, ahí es donde está el verdadero reto de llevar la AI de la teoría a la operación. No se trata solo de tener mejores modelos, sino de construir una organización que sea capaz de usarlos, de seguir mejor, más rápido y con mayor impacto en el negocio. Creo que ese es el mensaje que quiero que se lleven. Aquí, pues bienvenido al foro si coincide o no, pero pues es invitarlos a eso, ¿no? A dar el paso y sobre todo que sepan que podemos guiarlos en esa parte y llevarlos a buen puerto como tal. Muchísimas gracias, Salvador. Bueno, pues ahora pasaremos a una sección de preguntas y respuestas. Antes de pasar a ella, quiero de verdad agradecerles a los dos, y esto lo hago con el corazón. Para quienes nos acompañan, no es la primera vez que comparto foro con Salvador, con Juan Carlos, y en todas las interacciones que tenemos, de verdad que iluminan con el conocimiento, pero no nada más con eso, sino seguramente ya lo notaron, son personas que a pesar de que saben demasiado y tienen tanta experiencia, lo comparten desde, como decía Juan Carlos, desde la humildad, ¿no? Desde el realmente quiero que a todos nos vaya mejor. Y eso es algo que a veces no se encuentra tan fácil entre las personas que tienen mucha experiencia. Y entonces por eso quiero agradecerles. Y bueno, ahorita Salvador mencionaba en uno de los cuadritos implementación. Se ve un cuadrito chiquito, pero es todo aquello que nos compartió Juan Carlos desde alinear a la gente, desde motivarla. Y precisamente una de mis primeras preguntas va para Juan Carlos relacionado a esto. Mucho se habla de la resistencia al cambio, pero poco se habla del entusiasmo por el cambio. Bien mencionabas que cuando haces equipos de ojos frescos con experiencia, toma un poder distinto. ¿Cómo fue tu jornada con tus equipos de trabajo en términos de motivarlos, de emocionarlos por estos cambios? Bueno, en primera instancia tuvimos un equipo creado y dedicado para la gestión del cambio que nos fue acompañando. Eso ha sido una ventaja importante. Por otro lado, mucho diálogo, mucha cercanía, el transmitir de manera muy clara cuál es la expectativa y con qué apoyos cuentan para llegar a ese objetivo. Pero esa motivación o guía es al inicio.
El resto es realmente poder de manera contundente demostrar el progreso, los beneficios, reconocer los logros o los primeros pequeños éxitos que se van alcanzando. Y algo que nos ha funcionado también muy bien es esta referencia cruzada, donde probablemente no ves la misma unidad de negocio o no ves el mismo departamento, no ves exactamente la misma función, pero el avance en algún área repercute favorablemente en otra, tanto a nivel de dato como a nivel de confianza en la herramienta y en el proceso de implementación. Entonces, yo creo que estos han sido los aspectos medulares en esa jornada que nos ha permitido avanzar e ir madurando cada vez más el conocimiento y el adueñamiento del uso de la herramienta y cómo cada uno va identificando que le habilita el poder tomar decisiones de otro nivel o de otra relevancia organizacional y que la parte más metódica, más automática, ya se va dando por parte del modelo y entonces el tiempo se utiliza de una mucho mejor forma, haciendo mucho más productiva al personal involucrado. Claro, y precisamente cuando compartías el concepto de top, que decías que es una palabra maya, algo que hizo poderosos a los mayas en términos de conocimiento era la cosmovisión que tenían del mundo, reconocerse como parte de un entorno interconectado donde lo que ellos hacían afectaba a los árboles, los animales, el agua, el aire. Y esto que mencionas de referencias cruzadas, cómo lo que yo hago va a afectar positivamente a otras áreas, conecta muy bien con esta importancia de sentirse parte de un todo, ¿no? Y reconocerse como parte de un todo. Entonces, muy bien, muchas gracias, gracias, Juan Carlos. Salvador, ustedes y específicamente tú has participado en muchos procesos de implementación de tecnología, que ya bien decías, no es nada más la herramienta, sino todo lo que sucede alrededor. Dentro de tu experiencia, ¿qué le podrías recomendar a la audiencia que está considerando integrar nuevas tecnologías? ¿Cómo pueden hacer este proceso más fluido, más suave? Yo creo que ahí, Pati, lo resumiría en 3 puntos. Creo que primero, y como lo mencionabas, ¿no? Empezar desde la decisión de negocio y no tanto desde quiero la tecnología, quiero el AI, porque todo el mundo se está montando a eso. Yo creo que al final AI debe responder una pregunta concreta. ¿Cómo me va a ayudar a mejorar forecast, reducir quiebres, no sé, optimizar inventarios, priorizar compras, anticipar riesgos o incluso automatizar procesos? Si empezamos de, oye, ¿qué herramienta implemento? ¿Cómo meto el AI sin tener una visión clara? El valor se puede diluir, ¿no? Porque no habría una decisión que quiero mejorar. Entonces, siempre debemos partir de una decisión de negocio. Otro, y me voy a sonar repetitivo, creo que ahí sí toca asegurar datos y sobre ese asegurar datos que el proceso y el gobierno estén listos antes de escalar esto, ¿no? Al final, en implementaciones o en los modelos de implementaciones que llevamos en conjunto, siempre va a depender de información que si es confiable, si es granular, si está conectada. Y además necesita estar pues con procesos claros y reglas de decisión. O sea, si quién revisa la recomendación, cuándo hay que aceptarla, quién la ajusta. Entonces, el AI no puede corregir por sí solo esos procesos desordenados, sino hay que pues, darle una directriz y dirección. Y lo último lo voy a vincular también a puntos que resaltaban tanto Juan Carlos como tú, ¿no? O sea, al final cómo hacemos cómo gestionamos esta adopción del talento y cómo cambiamos los roles internos dentro de la organización cuando ya tenemos estos motores, por ejemplo, con Relex, ¿no? Al final la implementación no termina cuando el modelo funciona técnicamente, por así decirlo. El cambio real va a venir cuando los equipos confían en las recomendaciones. Mencionaba Juan Carlos, cuando ya me agradó el ambiente y agarro la confianza de usarlo, entender cómo configurarlo, incluso cómo lo puedo dejar operar ya aislándome de temas de Excel, experiencia individual o intuiciones, ¿no? Al final el rol que buscamos es evolucionar de vamos a decirlo, de ajustes o de consolidadores de Exceles a poder analizar excepciones, escenarios y decisiones. Creo que esos serían los 3 pilares que vería, que al final es buscar una integralidad y no solo ver
tecnología como un antídoto, sino verlo como una cuestión que al final buscamos llevar de manera transversal en cualquier negocio. Claro, gracias, Salvador. Y eso es súper importante porque a veces me he topado con situaciones donde dicen, es que la herramienta no sirve y revisas el dato y es que el dato no estaba Exacto. correcto, o sea, no lo actualizaban desde hace 5 años y entonces caducidades o lo que tú quieras afectan los cálculos. Entonces, sí, definitivamente es como asegurar que tenemos la base saludable para que sobre eso se construya. Y por cierto, para quienes no han empezado a implementar inteligencia artificial, les comparto que el siguiente paso son los agentes de inteligencia artificial. Entonces, estos agentes, algo que los caracteriza es que toman acciones. Por lo tanto, si no hemos pasado esta etapa en donde aprendemos a confiar en las recomendaciones que la inteligencia artificial nos puede dar, va a ser difícil que nos unamos a digamos, a ese siguiente brinco de agentes, porque pues obviamente no los vamos a dejar tomar acción. Dime, Juan Carlos. De este punto, bien importante remarcar la importancia de iterar. No va a salir a la primera. Necesita haber un componente importante desde el liderazgo de la iniciativa de paciencia, porque esa iteración es la que permite precisamente la mejora continua. En el gráfico que les compartía de cómo se ha ido cómo se ha ido comportando, perdón, uno de los indicadores clave, veíamos que hay subidas y bajadas. Es distinto si no entiendes por qué hubo esa subida versus si conscientemente estás ajustando algo del algoritmo, algún valor, algún parámetro, alguna regla de negocio y esperas a conocer cuál es el resultado, qué gestos hace la herramienta, ¿no? El hecho de tener tú el control de estoy maniobrando, estoy navegando hacia esto y me dio este resultado, por lo tanto afino la siguiente iteración y ese aprendizaje me permite llegar a un mejor resultado, es algo que definitivamente se debe de procurar al momento de hacer una implementación de esta índole. Y mira, si esto fuera escrito, Juan Carlos, lo subrayaría, le pondría negritas, le pondría asteriscos, ¿no? La parte de la paciencia que mencionaste es clave. A veces hay organizaciones en donde dicen, no, todo tiene que suceder rápido y ya, y entréguenme mañana, y entonces no damos tiempo de digerir realmente para los equipos, ¿no? Que digieran lo que está pasando, que aprendan, que desde una perspectiva de aprendizaje donde, como me encantó lo que decías, ya les dijimos que por un enter no van a destruir la empresa. Pocas son las organizaciones que tienen a veces esa postura y ahí es en donde el liderazgo y las posiciones ejecutivas aportan tanto valor. Ya decías que había un equipo diseñado, me encantó, a quitar obstáculos, ¿no? No es a echar culpas, no es encontrar quién se equivocó, es removamos esos obstáculos que nos permitan seguir caminando juntos y seguir creciendo y aprendiendo. Entonces, la parte de actitud, de voluntad, de paciencia, de humildad que mencionaste, son definitivamente skills o habilidades o algo que se espera desde el liderazgo, ¿no? Que va a ayudar precisamente a que estas implementaciones sean exitosas en el tiempo y que no al final sea, pues no nos sirvió, gastamos mucho dinero y al final no pudimos aprovecharla, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir eso. Listo, pues antes de cerrar, me gustaría que cada uno de ustedes nos compartan. Yo sé que ya a lo largo de la presentación han mencionado algunas, pero si la audiencia se tuviera que llevar 3 puntos, están ahorita quienes nos acompañan, están pensando si invierten en nueva tecnología, si implementan cambios en sus cadenas de suministro. 3 cosas que ustedes les recomendarían para acompañarlos en estos procesos. Bueno, yo diría como resumen de la conversación, la gobernanza de datos, asegurar tener bien sólido esa parte, eh, el acompañar incluso desde antes de la implantación de la herramienta con el proceso que realmente va a marcar el ritmo y la cadencia dentro de la organización. Y tercero, por el orden en que lo fuimos conversando, pero probablemente el más relevante, es la gestión del personal y el poder tener la cercanía suficiente para poder escuchar e impulsar cualquier inquietud
cualquier problemática con la que se topen los usuarios finales de la herramienta. Gracias, Juan Carlos. Salvador. Y de mi lado, creo que el punto relevante, apertura a explorar, creo que de ahí partimos el poder dar estos pasos y cambios a la parte de procesos. Dos, buscar no ver esto como esfuerzo individual de un área, sino como un esfuerzo transformacional de negocios. O sea, aquí hay que involucrar a distintos stakeholders y cada uno van a tener un papel distinto, ¿no? O sea, no solo es pensar que un tema de tecnología le incumbe al área de TI, todo lo contrario, o sea, es 100% integral. Y por último, yo dejaría sobre la mesa esta disposición de cambiar. Creo que venimos de en muchas organizaciones, perdón, nos topamos con que venimos de años de esquemas de trabajo y que no queremos salir de ahí. Creo que lo que buscaría es eso, ¿no? O sea, cómo damos ese cambio, esa disposición y verán que los beneficios se van a dar de una manera bastante buena. Perfecto. Pues muchísimas gracias a ambos, gracias por su tiempo y muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy, quienes terminaron la sesión completa. ¿Algo adicional, Chava, que quieras compartir? Veo que quedaron bastante preguntas en el Q&A, no sé si le damos una lectura rápida, ¿cómo ves? Perfecto, sí, sí. Em, bueno, ¿cómo interactúa el sistema de inteligencia artificial con el ERP de la empresa? ¿O la herramienta lo desarrollaron de cero o es algo off the shelf? Sí, es algo que se integra con el ERP y la solución es agnóstica. Entonces, cualquier ERP que ustedes tengan, nosotros nos podemos conectar sin ningún problema, pero no tienen que desarrollar nada ni es algo que se hace desde cero. Te pregunta Juan Carlos que en tu experiencia, ¿cuánto tiempo toma ver resultados reales? Pues dicta mucho la naturaleza de la unidad de negocio, industria, etcétera, pero en general algo que nos planteó el propio RILEX desde el principio es que una vez implementado, desde el mes 4 inicia una curva de captura de valor que termina capitalizándose por completo al mes 12. Perfecto, muchas gracias. Y para la pregunta de Edgar, bueno, nosotros en el caso de Rilex les apoyamos a nuestros clientes a crear casos de negocio que les ayuden a vender la idea internamente en términos de rentabilidad. Honestamente, los retornos que se reciben versus la inversión los exceden por mucho. Entonces es un no-brainer porque realmente tiene todo el sentido invertir. Y decías, bueno, respecto a la confiabilidad, desde que estamos en los procesos de implementación, la herramienta ya empieza a aprender. Entonces no tenemos que esperar hasta que lleguemos al Go Live para aprender, sino que ya desde los primeros meses empieza a generar historia y aprendizaje con el Machine Learning. Entonces no tienen que preocuparse de esperar 6 meses o más. Y una pregunta para Chava, ¿cómo debería una organización de alimentos priorizar iniciativas de inteligencia artificial en cadena de suministro? Ahí Luis Ángel, yo creo que de los dolores, 100%, saber, oye, me duelen, se me genera mucha merma, se me queda mucho producto de inventario o tengo stockouts o venta perdida, ahí el reconocer y el tenerlos cuantificados les va a permitir identificar dónde tengo la mayor oportunidad. Ahorita, pues eso es lo que te comento a grandes rasgos. Si gustas, escríbeme y también puedo entrar más a detalle a la respuesta. Gracias, Chava. También nos preguntan sobre el cambio de chip. Creo que ya hablamos mucho del cambio cultural y bueno, los líderes que tienen la verdad absoluta, pues es cómo los subimos al barco, cómo aseguramos que sean parte del proyecto, que también ayuden a definir hacia dónde queremos ir, porque bien decía Juan Carlos, hay que escuchar a las diferentes voces. Entonces, bueno, no hay una sola fórmula mágica, pero ahí podrían también contactar a Salvador en términos de change management y cómo hablar con la organización. Entonces, bueno, lo logramos en tiempo, logramos cubrir todas las preguntas. Muchísimas gracias a nuestros ponentes por su vasto conocimiento y gracias a ustedes que nos acompañaron y que llegaron al final de la sesión. Que tengan bonita semana. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.